La educación pública se convirtió parte del problema, porque se convirtió, digamos, en un centro de adoctrinamiento marxista. Por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador, de 3 meses de vacaciones. Y el adoctrinamiento se termina, de una vez y para siempre. Si declaran la educación pública servicio esencial, y yo muy en desacuerdo, te digo la verdad, no estoy. Si la educación sigue en pie, es gracias al esfuerzo cotidiano de la docencia. Si no fuera por la lucha de las docentes, la situación sería mucho peor. Bienvenidas a Doctrinades, cuestionando la educación por izquierda. Hoy nos encontramos con Alejandro Morduchowicz. Él es licenciado en Economía, recibido de la UBA. Hizo sus estudios de posgrado en Economía en el Instituto de Itela y está especializado en Economía y Financiamiento de la Educación. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias por venir. Sos destacado en la red social X o Twitter y pareciera ser que los medios te levantan y que sos una voz autorizada en la cuestión educativa. Así que queríamos comenzar por contarte que escuchamos tu podcast, que se llama Fenómeno Barrial, de paso lo recomendamos para que lo escuchen, que está en Spotify, con Malamud y Pablo Castro, en el que vos haces una definición sobre la educación y decís que está más relacionada con las cuestiones de cuidados y de contención que con los conocimientos. ¿Podrías desarrollar un poco esta idea? Bueno, sí, primero muchísimas gracias yo a ustedes que me hayan invitado y la confianza. Esto del cuidado y la confianza, bueno, sabemos que tradicionalmente en el sistema capitalista la escuela tiene esquemáticamente tiene ese doble rol de cuidado y transmisión de conocimiento. Siempre acá, bueno, estoy permeado por mi formación como economista y lo esquematizo y pienso el rol principal, si uno tuviera que ponerlo de algún modo, es la transmisión de conocimiento y añadido viene ese rol de cuidado, de guardado, de estar el chico en la escuela, las necesidades de los padres, las madres de trabajar y vienen las dos cosas juntas de la mano, no es una o la otra y tampoco es que ahora sea una o la otra, sino lo preponderante de una respecto de otra o lo que es el principal y lo que viene como colateral. Desde hace un tiempo, estudiando las políticas educativas en Argentina, encuentro que voy a saltear todo el siglo XX y voy a ir rápidamente a los 90, que en la democracia es un punto de inflexión fuerte, la ley federal, la reforma educativa de esa época, se había transferido las escuelas secundarias a las provincias, como que se redefinen algunas cosas en la relación entre el Estado Nacional y las provincias, y en ese momento, en esa década, surge, bueno, con fuerza, el plan social educativo, las becas escolares para la escuela secundaria, bueno, ya estaba la alimentación escolar, es decir, toda una serie de acciones, diríamos, sociales, de política social, apuntalando la política educativa, como que apoyaban, se necesitaba todo ese tipo de medidas, de actividades para que los chicos, los alumnos estuviesen en la escuela y pudiesen hacer su trayectoria escolar frente a estas nuevas demandas que había de nuevos alumnos, es decir, se había logrado la cobertura universal. Ya en los 80, con la democracia, empieza a crecer a tasas muy veloces y altas la matrícula a la escuela secundaria en Argentina, sin recursos, después podemos hablar de eso, pero empieza a crecer muchísimo y aparece esta política social. Y en los 2000 empiezan a aparecer una serie de acciones y de medidas que creo que cambian el eje y empieza como que se va configurando de a poco una situación en la que la política educativa está al servicio o apoya a la política social. Sitúo esto, no sé si antes hubo otra cosa, pero para poner alguna suerte de momento en lo que va del siglo, en el plan, lo que se fue el plan Fines 2, que era este plan de terminación de la escuela secundaria, que de paso viene a golpear o golpea fuertemente a la educación de adultos, porque es una modalidad flexible o mucho más flexible que lo que podía ser la de adultos, pero esa es otra historia.
Y entonces ahí donde lo que importa es el certificado que se obtenga, ¿no? Empiezan a darse en unidades básicas, en parroquias, digo, los mismos espacios físicos van cambiando donde se puede cursar, y después aparece, se van dando otra serie de medidas, como por ejemplo establecer el ciclo único de primero y segundo grado en la escuela primaria, la no repetición después que se va dando, son una serie de medidas. La última gran medida es, digamos, la de la intensificación con fuerza en la provincia de Buenos Aires, o con más ruido, si se quiere, en la provincia de Buenos Aires que en el resto del país, donde también hay situaciones similares, donde más allá del debate de la repetición sí, la repetición no y todo esto, lo que empieza a importar es la mayor retención dentro de la escuela. Todos acordamos que es mejor que estén los alumnos dentro de la escuela o los chicos dentro de la escuela que afuera, pero aparece con fuerza es que no repitan, que la trayectoria sea fluida, y eso por sobre los aprendizajes, que a su vez después, idealmente, teóricamente, alguna consecuencia tiene que tener sobre las pruebas estandarizadas, porque se empieza a importar retenerlos por sobre lo que los docentes pueden hacer con esos alumnos, y se ve muy fuertemente en las quejas constantes. También pueden decir los docentes siempre se quejan, pero aparece muy fundamentado, y uno puede analizar qué es lo que está sucediendo alrededor de esta intensificación. Hay un momento también, me parece, como icónico de ver que esto de la política social al servicio o acompañando a la política educativa, que yo lo sitúo en la pandemia. En la pandemia, en un momento, uno veía cómo muchísimos docentes, con orgullo, y está muy bien, no soy quien para jugar, pero decían, iban a la escuela a repartir las bolsas de alimentos, ¿no? Y está fantástico por la solidaridad y todo, pero el orgullo pasaba por repartir alimentos y no por sostener como pudiesen, porque finalmente los sistemas educativos, no solo en Argentina, en el mundo, descansan en los hombros, en las espaldas de los docentes, sosteniendo la continuidad pedagógica y todo lo demás, pero el hincapié era, estamos repartiendo alimentos, no sosteniendo la continuidad pedagógica, como que se va cambiando hasta dentro del propio colectivo docente esta forma de ver lo que está pasando en la escuela. La escuela está al servicio de esa contención. Después está la cuestión de la política de integración o las acciones de integración, es decir, empiezan a suceder toda una serie de medidas que parecerían ir más en la dirección del cuidado que de la transmisión del conocimiento. Muy interesante, Ale, porque yo pensaba mientras hablaba, bueno, nosotros fuimos docentes en pandemia, aparte... Repartimos. Repartimos orgullosamente. Sí, como contrapartida siempre nos costó mucho la continuidad de la parte pedagógica o didáctica a través de medios virtuales, también por la situación social a la que llegaban nuestros alumnos y la situación que vivían las familias. Pero sí me resulta interesante esta idea de que hay como una correspondencia de la educación argentina, desde la democracia a esta parte, como yendo para el mismo lado, como lugar de cuidado, algunos incluso políticos nos los piden como lugar de guardería, y no de transmisión de conocimientos o de ciencia, de construcción de conocimientos, y creo que algo tiene que ver también con los pedidos de los organismos de crédito, de las grandes patronales, de qué quieren hoy de la escuela en el sentido del vaciamiento de los contenidos educativos y tener como si fuese una estructura básica de lengua, matemática y algunos contenidos más y no más. Entonces, dos preguntas en este sentido. Si el sentido de la flecha va hacia este lado y nos dan muchos contenidos, sale ahora en la escuela muy enlatados, reduccionistas, o el manual para aplicar, o el docente como mero aplicador de contenidos, ¿y qué tiene que ver con los recursos educativos que lo mencionabas antes, en función de cuál sería de alguna manera, qué debería hacer el Estado con estos recursos y qué contenidos deberíamos estar discutiendo hoy en la escuela? Sí, y hay un hecho que no mencioné y que creo que también va en el mismo sentido, y que ya sucedió hace unas semanas, que es simbólico, como muchísimas cosas que pasan en el sistema educativo argentino, en el que la gente también se enorgullece de todos los símbolos que hay, más que de los hechos concretos, que es el de la esencialidad. Y la esencialidad también está vinculada con, me parece a mí, ¿no? Y ustedes fíjense incluso que hay algo interesante ahí, que es un decreto, está la esencialidad de la educación, y ningún gobernador, nadie protestó, nadie dijo nada. Exactamente.
Y no importa si es gobernadores progresistas, propios, ajenos, contrarios al gobierno central, etcétera, etcétera. Nadie dijo nada, ¿no? Como que, más allá de la inefectividad o la imposibilidad de aplicar, operacionalizar, las escuelas no pertenecen al Estado Nacional, toda una serie de situaciones, pero que tienen que ver con todo un clima de cuál es el rol de la escuela, ¿no? Y la esencialidad creemos todos que va más encaminada. Y el cambio conceptual que tiene esos proyectos que hablan de educación como servicio estratégico, esencial, y desde otro sector dice como derecho social, pero ¿qué educación tenemos, no? Y eso está vinculado a esto de los recursos, por eso de golpe me acordé, digo, estás declarando la esencialidad por un lado, como siempre, el discurso va por un lado y los hechos van por el otro en la Argentina, a veces a favor, a veces en contra, ¿no? Y en este caso que tenés, te declaran la esencialidad por un lado, cuando estamos observando una caída tendencial muy fuerte de los recursos que hay para educación. A nivel nacional ya no se invierte nada. A nivel nacional tenés poquito que ha quedado muy reducido a lo de la hora más, a lo de cosas vinculadas con el paraguas de la alfabetización, ¿sí? Del plan de alfabetización, que hay cierta continuidad ahí. Hay muy poco, se sabe muy poco qué pasa con esa hora más y todo lo que se ha venido haciendo, pero de básica, la otra vez hacía unos números sobre la evolución del presupuesto nacional. Esto ya para ir reciente, pero lo podemos ver para los últimos 20 años, ¿no? Para mirarlo más estructuralmente. Entre el 2024 y el año 2023, yo me acuerdo que había calculado en términos reales una caída de casi el 70% en los recursos para educación básica. Ahí está el FONID también, ¿sí? Pero en el globo es lo que había. Incluso los recursos para educación universitaria, pensándolo como en esos dos grandes roles del ex Ministerio Nacional, caen un 30%. Mi hipótesis, no he hecho el análisis de todo el sector público argentino, rubro por rubro, pero en términos porcentuales, la educación básica con un 70% de caída está entre los que más han sido golpeados. El financiamiento de la educación en Argentina, a diferencia de otros países, siempre estuvo, desde Sarmiento en adelante estuvo en la agenda. No podría ser un podcast, un programa sobre educación sin mencionarlo, pero forma parte de la preocupación desde el inicio. Incluso él va a impulsar una ley, que es la ley de subvenciones escolares, que es la que le va a permitir sortear el mandato constitucional que las escuelas elementales, las primarias de las provincias y Nación no se puede meter. Bueno, a partir de ahí se van a suceder toda una serie de medidas. La ley Laínez, que también es la que le permite, autoriza al Estado Nacional a construir escuelas, es decir, a proveer recursos, es una continuidad, forma parte de eso mismo. Bueno, acá puedo hacer un salto con la transferencia primero de las escuelas primarias en la dictadura, en 1978, y después ya en los 90, la de la escuela secundaria. Y en la misma Ley Federal de Educación aparece un artículo que dice hay que incrementar al 6% los recursos para educación. Era un forcejeo, eran acuerdos que habían, está bien, pero eso era muy difícil de operacionalizar porque una parte de los aprendizajes de esa ley era que no decía quién tenía que invertir para llegar a ese 6%. ¿Cuánto tiene que poner el Estado Nacional? ¿Cuánto las provincias? ¿Cuánto va para universidades? ¿Cuánto de cada cosa? Y es en esa línea. Uno lo vive día a día, pero si uno lo ve como un continuo, como un periodo, bueno, aparece la ley de financiamiento diciendo ese 6% se va a alcanzar de esta manera. Tanto va a poner el gobierno central. Esa ley duró 5 años. Y que una vez sola creo que alcanzó el 6% sí. Casi y después nunca lo... Y es interesante, yo acá tengo discusiones o intercambios con colegas y de distintas extracciones ideológicas, digo, pero miramos las cuestiones técnicas en común. Y yo digo, se cumplió una sola vez cuando ya la ley había vencido, hacía 5 años. Yo soy de la corriente que sostiene que esa ley terminó en el 2010. Mis colegas en general sostienen que esa ley todavía continúa porque la ley de educación nacional habla del 6%. Claro. Pero esa ley, la de financiamiento, terminó en el 2010,
Y la primera vez que se llega a ese 6% es en el 2015, que viene increyendo. Pero está bien, si uno le da un sentido político, digo, no es mirar decimal por decimal, uno puede pensar que hubo más recursos. A partir del 2016 empiezan a caer los recursos. No tenemos la información del 2024 porque hay que recolectar, eso lo hace la Secretaría de Educación, el ex ministerio, y es muy confiable esa información. Recolectan y sistematizan de cada provincia y siempre viene como un año después. Recién ahora acaba de salir el 2023 porque tarda en consistirse todo. Y con los recursos, bueno, podemos hablar y qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo y cuánto de Estado presente o cuánto no de Estado presente hubo en educación, pero eso se los dejo para que pregunten si les interesa. Bien. Entendemos que vos sostenés que por la estructura productiva que tenemos, esta no demanda demasiado del sistema educativo y más bien lo que necesita lo obtiene del circuito privado. Por otro lado tenemos empresarios, grandes empresarios de nuestro país como Pablo Roca, Rapalini, que expresan cierta preocupación, ¿no?, por la educación de repente y dicen que no forma personal calificado para sus fábricas o empresas. ¿Opinás que esto es así o tiene más que ver con un intento de imponer esta visión por parte de estas patronales? Bueno, hay varias preguntas en una. ¿Sí? Nosotros tenemos un tema que es más de los politólogos, pero me gusta mirar lo que... en general, en ciencias políticas se preguntan por qué los temas entran en la agenda. Y yo digo, en Argentina, la pregunta debería ser ¿por qué la educación nunca entra en la agenda? Como que la pregunta que me haría es a la inversa, y es que, bueno, hay una élite que no reclama, que no demanda, una élite intelectual, una élite empresarial o económica, que no está muy preocupada. En general, hay distintas formas en que las cosas pueden entrar en la agenda, una de ellas es el escándalo. Nosotros en Argentina, eso lo decía en ese podcast, los escándalos en educación duran muy poquitito, duran cuando sale PISA, cuando salen las pruebas a aprender, tenemos 1 o 2 días de preocupación, de furor, en el que todo el mundo otra vez es especialista de pruebas de aprendizaje, es decir, todo el mundo sabe y nadie sabe, bueno, hay una gente que sí sabe de los tecnicismos y todo eso, y es muy rigurosa, y más allá de lo que cada uno cree o debe creer, pero bueno, es un indicador y los que trabajamos con indicadores son muy útiles. En Argentina a veces pienso que en la medida en que no está en peligro la reproducción social y material del país mismo, digamos, no hay quienes vengan a reclamar o pedir reformas o fuertes cambios. En el año, creo que fue 1999, Guillermo Jaime Echeverri sacó un libro que muchos especialistas, más especialistas que gente, que legos, salieron a cuestionar, que era el de la tragedia educativa, ¿no? Entonces, ese libro, yo creo que muchos criticaban que era el primer libro educativo que se leía en la playa, ¿no? Que las clases medias, se estaba leyendo un libro, decir que los demás no íbamos a alcanzar a nadie en la playa, pero lo que tenía de interesante, más allá que era para un público vasto, que él, como que por primera vez creo que se decía, por lo menos en tiempos recientes, él estaba diciendo a las familias, sobre todo a los sectores medios, el problema no es solo con la escuela pública, ustedes también tienen un problema, ustedes se creen a salvo y esto, con los pocos datos que él tenía, esto está permeando a todo el sistema educativo argentino. Nosotros tenemos que la educación privada ha ido creciendo a lo largo de las décadas, a veces más, a veces menos, a veces un poquito más estable, creció mucho en lo que va del siglo, creció bastante en el país. Es un fenómeno también muy presente en la ciudad de Buenos Aires y en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, pero es como que las clases medias, cuando se van de la escuela estatal, son quienes tienen más capacidad de demanda, de presión, de estar involucrados con lo que sucede en la escuela, dejan de demandar porque tienen lo suyo por ahí. Del otro lado también tenés las empresas que lo que necesitan en gran medida lo obtienen de ese 30%, que es un 30%, es un número importante.
que aparezcan de golpe hace unos años Toyota, o ahora... En plena pandemia, el gerente Sí, de Toyota. exactamente. Reclamando lo mismo, bueno, depende de quién y depende de qué, se puede ver como algo positivo. Si esto ayuda a presionar a los gobiernos, cuando de golpe te aparece Paolo Roca, de alguna manera le está diciendo a los gobiernos, esto nos importa a nosotros también, no es algo que... no se expresan. Yo acá no tengo contacto con ellos, obviamente, pero no tengo llegada a ellos. Lo que quiero decir, yo no sé en qué están pensando y si están pensando en algún tipo de conocimiento. Que la educación socioemocional y todo eso, si vos le preguntaras a alguno, al de Toyota o a Techín, creo que ni saben de qué le estamos hablando. No lo sé. No sé si están imponiendo o están por primera vez expresando estamos en un problema, ¿no? Y ahí hay que ver qué pasa. Yo creo que a veces las cosas pasan más por los gobiernos, hay mucha autonomía respecto a educación porque tampoco importa demasiado. No es que quiera salvarlo, ser condescendiente con las empresas. Y aparte también tengo mis contradicciones, entonces por un momento digo qué bueno que alguien diga estamos en un problema, porque como hay también mucho negacionismo en la Argentina respecto de las cosas que pasan en educación, entonces nadie demanda. Si yo no tengo un problema, si el diagnóstico es está todo bien, ¿por qué lo voy a incluir en una agenda gubernamental? Yo creo que igual ahí con respecto a los títulos que intentan pegar por algunos días en las redes sociales o en los medios, de la crisis que atraviesa la educación, me parece que es el término que más se usa y donde sí hay mucho cliché electoral en el sentido de buscar los momentos políticos concretos para hablar sobre educación, pero de fondo también por la matriz productiva y que el sistema educativo argentino siempre de alguna manera en diferentes periodos históricos fue acompañando las propias necesidades del desarrollo de capital, que en un momento donde reforma educativa y reforma laboral tienen algunos puntos de contacto en el sentido de la cualificación de la mano de obra, estos empresarios, mientras se produce una reforma laboral, de hecho, en muchas patronales, empiezan a decir esto. Lo contradictorio, y ahí te hago una pregunta también, es que cuando el gerente de Toyota en pandemia dijo que no había mano de obra para su propia fábrica, creo que Paolo Roca habló de la regla de 3 simple, una cosa Sí. que me pareció Que un no poco más... sabían hacer la regla de 3 simple. Más general. Más sí. general, y me pareció incluso un poco más, porque la regla 3 se conoce, pero bueno, habrá preguntado eso, vaya uno a saber. En las redes sociales saltaban muchos estudiantes en Campana, en Zárate, diciendo yo terminé el secundario o tengo algunos estudios en técnica y vos no me tomaste. No es que no tenía la capacidad para entrar en tu fábrica. Entonces, ahí hay una pregunta, ¿qué capacidad real tiene de formación en conocimientos, más allá de la discusión de cuidados, la escuela argentina? Porque tenemos escuelas técnicas, está la Universidad Pública Argentina también, que tiene una gran generación de conocimientos. Después, obviamente, desde nuestro punto de vista, esos conocimientos se los apropian ciertas personas para seguir generando ganancias o para llevárselos para sus patronales. Pero ¿qué capacidad real tiene hoy la escuela pública para responder a estos niveles de conocimiento que puede requerir cualquier sistema educativo, ¿no? Una pregunta complicada para el momento que estamos político, además. Pero yo te voy a devolver con otras preguntas, las que les hago a mis estudiantes. Y les hago dos tipos de preguntas. Ahora nos toca responder nosotros, se puso. Sí, mal. o pensarlas juntos, porque son hipótesis y Vale. entonces no hay una respuesta. Lo que me interesa es disparar la discusión. Y aparte también lo uno con la pandemia y que en algún momento pensaba, y más para usted digo, que estaba el camino preparado para todo el poder a los docentes, y no a los soviets, pero sí a los docentes, y eso no sucedió, por supuesto. Estamos en esa situación en función de la confianza que tengo respecto de algunas cosas que sucedieron en ese momento. Pero las preguntas eran las que les suelo hacer cada curso, al final, es ¿qué pasaría en Argentina? ¿Sí? Si mañana nos levantamos, mañana sábado, si quieren lo dejamos para el lunes, para que me digan el fin de semana de descanso, pero bueno, se está grabando ahora así, eso lo aclaro. Bueno, ¿qué pasaría si de golpe nos levantamos y Argentina tiene indicadores educativos, los que les guste a ustedes, con los que cada uno se mueva? Yo les puedo decir con los que yo miro, cada uno puede pensar en el aula desde su lugar,
y tuviéramos indicadores educativos como los de Estonia, los de Polonia, ahora ya de Finlandia nadie habla, nadie habla. pero Estonia es la que está ahí, la luz en el firmamento, pero pueden pensar cualquier sistema europeo, a veces digo si fuéramos Italia, cualquiera, digo también dónde hay que firmar, digamos, en términos de pruebas y los indicadores que manejo yo. Ustedes me pueden resolver o podemos ganar tiempo y les digo qué es lo que yo creo que sucedería. Sí, no, sí. Adelante. Y es para discutir, para intercambiar. Digo, si nosotros tuviéramos todos los estudiantes, todos los chicos de escuela primaria y de escuela secundaria terminan, digamos, genuinamente, sin medidas administrativas que nos impiden ver qué es lo que verdaderamente está sucediendo. ¿Cuál sería? Ahora vamos a esa segunda pregunta. Entonces tenemos tasas de egreso del 100% nórdicas, digamos, tasas de egreso del 100%, cero repetición, pero en tiempo y forma. Todo, como les gusta a todos los analistas que miran estos numeritos y que... Yo digo, tendríamos un serio problema. O dos. Uno de ellos es una alta desocupación de recursos humanos, sé que no es la palabra que gusta, la expresión, o de mano de obra calificada o de trabajadores muy calificados, en los que hay una estructura productiva que no los podría absorber. Y no tendrías a Techin diciendo no sabe la regla de 3, porque estamos en esta situación hipotética que son chicos de Estonia, digamos, nuestros alumnos tienen... ¿Qué volveríamos a los 90 con el arquitecto taxista? Esa sería una posibilidad. La otra es un gran desempleo de otro tipo, ¿sí? En el que no es mano de obra no calificada, sino que ya terminaron. Me pueden matar o preguntar, ¿eh? No. Y otra posibilidad, creo, es una emigración de una buena parte de los jóvenes, en el caso que sean universitarios o no universitarios también, con lo cual, y acá voy a usar el lenguaje a propósito de la economía o de una de las partes de la economía, que es, habría una gran exportación, una gran emigración de capital humano formado, es decir, hay un subsidio a otros países, es decir, la Argentina habría formado, ¿no?, subsidiando la formación de los otros países, porque están emigrando estos trabajadores formados. Esto lo uso, esta pregunta o esta cuestión retórica, es ¿en qué medida, dónde está el problema? Es decir, supongamos que logramos solucionar todos los problemas que cada uno tiene en su imaginación, en su idea o que observa que tiene la educación argentina. ¿Es un problema de la educación argentina o nos quedaríamos con que en realidad no tenemos capacidad de absorber o que la Argentina no tiene capacidad de absorber? Y ahí yo ya no puedo decirte si es que el sistema educativo se va adaptando, si es que faltan los recursos para, como que no hay necesidad de invertir parte del excedente, digo, de los impuestos y de la recaudación en educación porque tampoco se necesita más. Acá lo uno a la cuestión de cuidado, porque el sistema productivo no está requiriendo mucho más que lo que la escuela hoy le ofrece o le debería, como visualizan que debería ofrecer o que está en condiciones. Es decir, no hay una demanda por ese mayor aprendizaje. De golpe tenés a alguien que te dice, bueno, no saben la regla de los 3 y los chicos diciendo, sí, la sabemos. Y la otra pregunta que complementa esta, me voy al otro extremo de la trayectoria escolar, que es, ¿qué pasaría? Tradicionalmente en Argentina siempre fue en el primer grado y en el primer año de la secundaria donde tuvimos los mayores índices de repetición y de abandono, ¿no? A fines de los 60, la otra vez veía, llegaba al 30%, era una masacre lo que sucedía en la época dorada de la educación argentina. Pero mientras se expandía con mayor cobertura, como que eso quedaba en un segundo plano. Digo, ¿qué pasaría si de golpe viene un ministro, una ministra, en las provincias, en el Estado Nacional, y remueve todas estas barreras administrativas? Yo digo, son medidas administrativas, no son medidas de política pública, como que del escritorio se dispuso, nadie repite. Y no hay un acompañamiento, no hay un trabajo con las escuelas, yo dispuse, y quizás yo sepa mucho, es decir, uno después chicanean con que no van a las escuelas, que no hablan, supongamos que lo hablan, pero no sé si es desesperación o si verdaderamente se lo creen, y desaparece todo eso, porque yo planteo que esas medidas administrativas van estableciendo de a poco un cepo educativo, como que nosotros tenemos un gran cepo que lo establecen las propias autoridades educativas, en el que empiezan a generar una olla a presión, ¿sí?
que le imponen a los docentes, que también tiene que ver con una desconfianza a los docentes, ¿no? Que el propio sistema ha formado. Pero, digo, se levantan todas esas barreras y le dicen, en las escuelas hagan lo que crean que tienen que hacer. Ya no quiero escucharlos quejarse. Si vos decís que tiene que repetir, que repitan. Si, lo que fuera, como si fuera hace 30 años, 40 años. Digo, ¿qué sucedería de tomarse, es decir, de ir para atrás con todas esas medidas? Yo lo que me imagino es que volveríamos a altas tasas de repetición y de abandono. Probablemente. Podría ser que no, pero puede ser que sí. Y si sucediese eso, estaríamos en un problema social muy fuerte. Distinto, de distinta índole al que no había en los 60, porque había un sistema productivo que podía absorber a esa gente que abandonaba, a esos chicos que abandonaban la secundaria. ¿Se sigue? ¿O todo? Sí. Entonces digo, de un lado, en el extremo, en el primero, en el que tenemos indicadores nórdicos, claro, de Estonia, tendrías un tipo de problema social. Y del otro lado también, y eso es lo que a mí me dispara, esta cuestión de a quién está el servicio de las medidas educativas que se está tomando. Están tomando medidas educativas para contener una situación. Y la necesitan sostener a lo que dé lugar. ¿Sí? Si están preparados, hay que hacer un montón de trabajo, no es sencillo. Educación forma parte, los problemas educativos forman parte de lo que se llaman los problemas perversos, complejos, que es que vos resolvés una cosa y se te genera un problema por otro. Es decir, si yo mejoro la cobertura escolar, empiezo a tener problemas con el clima escolar. Mejoro lo del clima escolar y se me generan otro tipo de cosas. Es decir, voy revirtiendo causas o voy atendiendo a causas y se me disparan 10 millones. Tenés mayor cobertura y, bueno, en una época los diagnósticos era no cambiaste el modelo de organización escolar, los chicos repiten, no se adaptan a esto y siempre nunca se terminan. Sí. Yo me quedé pensando con dos cosas antes que vayamos ya a la última pregunta. Por un lado, creo que hay una definición que es buena, que es que no se puede contemplar el sistema educativo separado del sistema propio de producción capitalista, país por país, en el sentido de cuál es tu matriz productiva, cuál es tus nichos de acumulación del propio capital, y que hoy estamos ante una situación política y económica, no solo de Argentina, sino a nivel mundial, más en el sentido de que la escuela con los cuidados mínimos para un mundo del trabajo precario alcanzarían. Entonces hay una primera discusión, me parece, como para hacer, como en otro momento de otras partes de la historia del sistema educativo argentino respondió, ¿no?, a otras demandas de los sectores privados o empresariales. Entonces me parece que hay toda una parte interesante. Por el otro lado, que los datos que vos decías, si el lunes nos levantamos con esa estandarización de esas pruebas y nos da bien, ¿qué es lo que preguntamos en esas pruebas para saber qué resultados tenemos también? Me parece que hay algo, porque si vos me preguntás a mí con respecto a la campaña de alfabetización, y nosotros en las escuelas quizás te vamos a dar un porcentaje muy distinto al que después termina saliendo públicamente en función de que yo tengo 15 chicos en tercer grado, que yo sé que por lo menos 10 u 11 van a terminar, según como los criterios de alfabetización, tercer grado, otros no. Sin embargo, por lo general los números son distintos. Y por último, que hay un problema educativo que es serio, que es que esta desconfianza al docente por parte de los propios ministerios o la burocratización de las medidas educativas tomadas nunca son tomadas con la voz de las experiencias educativas desde el aula, que podrían enriquecer muchísimo si volvemos a otros tiempos, grandes congresos pedagógicos, en el sentido de debatir qué es lo que tenemos realmente, y que ninguna escuela es igual a la otra. No es lo mismo una escuela en Jujuy que una en Tierra del Fuego, que una acá en Barraca, en Ciudad de Buenos Aires, y que me parece que es algo a tener en cuenta. Mi opinión es que, evidentemente, el gobierno, por lo menos ahora el gobierno nacional, da lugar a que las provincias hagan esta discusión de ajuste educativo también, y que cada provincia tiene una escuela en función de las necesidades que tiene sus propias empresas y sus propias provincias. No sé, yo pensaba en Jujuy, hay una escuela ligada mucho al aparato productivo en Edesma, al extractivismo con respecto al litio. Las propias consignas en las provincias es, con el litio y la educación vamos a avanzar. En Mendoza aparecen manuales de minero, en Neuquén ligados a vaca muerta. Digo, cada provincia con su nicho productivo. Yo creo que es una discusión como para hacer, más tranquilos, y me parece más
estructural para discutir seriamente qué sistema educativo tenemos. Sí, y que no es blanco o negro, ¿no? Porque uno está tratando de dar respuesta a algo y lo otro está afectando a otra cosa y no es así. No sé tampoco cuánto intervienen o no las empresas, pero bueno, te estoy interrumpiendo. No, está bien. Ahora queremos una pregunta de salario también, Ale, para aprovecharte, que me parece es un tema que, si bien no podemos reducir toda la discusión salarial, es una contracara muy importante, me parece, del sistema educativo que tenemos. Ahora podemos hacer un contrapunto con Nati, pero ¿qué salario docente tenemos hoy en Argentina que responda a estas cuestiones educativas? ¿Qué está pasando en provincia de Buenos Aires centralmente, donde parecería haber una retórica distinta, pero sin embargo los salarios son pierden poder adquisitivo con respecto a lo que podrían tener en general? Digo, ¿y qué tiene que ver con esta educación que estamos discutiendo ahora? Si es que hay alguna relación entre salario, educación, conocimientos. Sí, solo plantear, el salario tiene distintas facetas o aristas o dimensiones desde las que se lo puede ver, por supuesto. Cuando uno dice la recomposición del salario real es porque me vino disminuyendo, es una medida de recomposición del salario, no está vinculada a la política educativa, está vinculada a que el año pasado, hace 2 años ganaba 100 y ahora en términos reales gano 70. Por decir algo, ¿sí? Entonces, cuando exijo o remando, reclamo que me aumente a 100, estoy haciendo un tipo de demanda. La otra es cuando uno piensa, sé que es todo conceptual y abstracto, pero cuando uno piensa en el salario unido a una carrera, unido a lo que sucede, lo que está sucediendo hoy en la Argentina, las cifras que salen y que se difunden, que es el salario como medida de política educativa. Si yo pienso el salario, voy a decirlo en mi lenguaje, pero es para atraer y retener a los mejores docentes o a los docentes, a los buenos docentes, entonces ahí sí estoy pensando en el salario como una variable más de la política educativa. Es decir, una cosa es, bueno, hoy estoy en esto, ganaba 100, pasé a 70, reclamo mi 100 y ahí nos quedamos. Ahora, sí, yo creo que para atraer, hoy ponía en X, ingresos competitivos, salarios, digo que las escuelas privadas no están pudiendo atraer docentes diplomados, ¿no? Con certificados, sino que gente que no tiene el título o sin experiencia, yo creo que deben ser más sin título que sin experiencia, pero ponen... entonces digo, bueno, y si prueban con mejorar los salarios, en una de esas van a poder atraer a alguien. Ahora, si prueban con mejorar los salarios, tiene que ver con, ya más a nivel general o a nivel más macro, es una medida de política educativa. Nosotros en los últimos 20 años, la otra vez mostraba un gráfico que circuló mucho como una U invertida del salario docente, que va creciendo los 10 primeros años, parte por la ley de financiamiento, parte porque hubo holgura de recursos en la Argentina, entonces, y los sindicatos reclamaban y eso se avanzaba. Y a partir de ahí, gradualmente, empieza a caer el salario docente y pega una caída fuerte a partir de diciembre del 2023, que ya es historia reciente. Yo hice algo que todavía no difundí, que es mirar, relacionar, ver qué sucedió con los ingresos fiscales de las provincias. Porque una cosa, estamos acá y yo puedo reclamar, puedo provocar y decir, mira cómo cayó, y la otra es, y si de golpe también cayeron los recursos, entonces como digo, trato de ser empático y me pongo en lugar del funcionario. Entonces digo, si los recursos cayeron, hay como una suerte, no voy a decir justificación, de poder comprender qué es lo que está pasando y que el salario en última instancia o los docentes forman parte de todo esto que viene sucediendo. ¿Y qué miro en Argentina? ¿Qué encuentro en Argentina con distintos gradientes según las provincias? Que el salario docente cayó más que los ingresos de las provincias. Si lo quieren en forma más directa, que fueron la variable de ajuste de los erarios provinciales, de los tesoros provinciales. Porque el gasto educativo, en mi jerga, yo sé que debería decir inversión, pero así se dice y no es peyorativo, pero bueno, la inversión o los recursos que se destinan a educación o los presupuestos educativos dentro del total de los presupuestos públicos en las provincias representan alrededor del 25%. Es una cuota aparte significativa. Digo, educación no es cualquier sector en las provincias. Lo que sucede en el sector educativo te arrastra buena parte del presupuesto. Lo que estoy diciendo es, cuando hay, y
los salarios docentes, ¿sí? La partida de personal salarial representa entre un 80 y un 90% si uno contempla los subsidios a la educación privada, que es para pagar salarios, tenés casi un 90, si no más, en algunas provincias, que el presupuesto se les va en salarios, sin posibilidades de hacer otras acciones educativas, por eso la gran dependencia del Estado Nacional para hacer distintos programas, porque la mayor parte se les iba en salarios. Si esos salarios, entonces, ¿cuándo caen los recursos? Y el año pasado, a partir de la devaluación de diciembre de 2023, caen en las provincias muchísimos esos recursos. Lo que yo digo es, ¿el salario cayó más que las posibilidades de pagar o cayó menos que las posibilidades? Es decir, cayeron más que los ingresos que tiene una provincia y los salarios cayeron más. Con lo cual, con ese cuadro, esos datos que lo puede hacer cualquiera porque es información pública, pero si yo fuera de los sindicatos, iría y le diría al gobernador, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, ustedes acá, lo voy a decir suave, me están perjudicando, pero la palabra es otra, ¿no? Porque yo veo que a vos los recursos te cayeron un 8% y el salario cayó como el 25%. Entonces, si soy socio del ajuste, no debería haber caído más del 8%. No estoy queriendo decir que convalido la caída del 8%, pero si tus ingresos cayeron un 8%, ¿por qué me recortás a 1025? Es decir, yo te estoy produciendo un ahorro para que vos tengas. Y en particular en la provincia de Buenos Aires, que no es cualquier provincia, por 10.000 motivos en Argentina, el problema del federalismo en general es la provincia de Buenos Aires, es que hay un discurso a favor de la educación por un lado o una crítica al ajuste educativo por un lado y estás mirando la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no? Y la provincia de Buenos Aires, con 2 o 3 provincias más, son las que tienen la mayor caída salarial, ¿no? Sí. Mira. No, lo que charlábamos con Nati es que además la variable de ajuste también te hace a la necesidad, por ejemplo en capital o en provincia, no en otras provincias, yo estuve en Misiones, en Jujuy, conseguir doble cargo o jornadas completas es impracticable porque no hay escuelas o porque hay mayor cantidad de docentes por la cantidad de escuelas que hay, te obliga a trabajar los 2 o 3 turnos y se habla también de que obviamente vos empezaste tu jornada a las 8 de la mañana, tus clases no van a ser las mismas a las 4:30 o en el turno noche. Y en eso está vinculado el salario con los resultados, entonces... y la escuela de cuidados. Y porque lo necesitas para eso. Ahí está todo tan vinculado, digo, si tuviéramos 2 o 3 horas para relacionar todas estas distintas variables, como decís, esto del cuidado, los recursos en Argentina, la propia ley de financiamiento, es decir, sale un momento que después se cumple, después no se cumple, no se discuten otras cosas, hubo recursos, digo, en Argentina nunca tenemos situaciones de riqueza en educación, pero podemos hablar de holgura, como que hubo momentos de holgura en el que, bueno, hubo computadoras, hubo libros, hubo un despliegue de programas, y acá vuelvo al inicio de esto del Estado proveedor, de creer que con eso alcanza, cuando no todo alcanza con eso, y frente a la realidad, bueno, empiezo con esta hiperregulación de decirle a los docentes todo lo que tenés que hacer porque no acompaño. Y hoy estás en una situación en la que no estás ni con los recursos, ni con los cambios, ni con el acompañamiento, ni el apoyo a la escuela. Es decir, hoy estás en la peor de las situaciones posibles, con un gobierno nacional que se centra mucho en la alfabetización, es decir, en los primeros 3 grados de la escuela primaria. El otro día salió un documento sobre la escuela secundaria, pero es mucha retórica, es mucho bla bla, digo, hay cosas, es lo mismo de siempre. No es la reforma. Sí, no, yo sostengo que no hay ministro que se prive de reformar la escuela secundaria en Argentina, de decir que intentó reformar la escuela media en Argentina, entonces no iban a pasar la gestión de hacer el documento sobre la escuela secundaria. Pero estás en un momento complicado que no tenés recursos, yo no voy a ser yo quien diga que se pueden hacer, el dinero no es todo, pero sin ese dinero no podés ir muy lejos tampoco. Y no hablo solo del salario, sino de toda una serie otra vez vuelven a hablar del profesor por cargo. Entonces es la sensación de otra vez sopa, ¿no? De no pensar y ver que eso después va a quedar en la nada porque no hay dinero, no hay recursos y tampoco está pensado cómo. Y cuando ves que no está pensado cómo, sabes que eso es solo el anuncio. ¿Sí?
Bueno, nos quedamos con muchas más ganas de preguntarte de todo. Falta la de la educación en el país de los soviets, pero esa no la vamos a hacer hoy. Te agradecemos mucho, Ale, la participación. Bueno, Gracias. y suscríbanse al canal y sigan adoctrinados en La Izquierda Diario. Bueno, muchas gracias, Ale. Muchas gracias a ustedes.